Bueno, vamos a dar unos minutos. He visto que estaba lloviendo y que estaba el tema de comer muy complicado, con lo que un poco de paciencia para los que habéis sido puntuales. Muchas gracias por la seriedad. Seguimos investigando el tema de los equipos. Estoy bastante enfadado con el tema. Así que esperemos que esto se resuelva como se tiene que resolver y veremos. Hola, buenas tardes. Nada, vamos a seguir con las charlas. Tenemos a José Manuel Cervera, que nos va a hablar no sobre los GC King, como yo decía, pero sobre los riesgos de Internet de las Cosas, del IoT. Adelante. Venga, muchas gracias. Bueno, pues como he dicho, yo soy Juan Manuel Cervera. Hace aproximadamente 2 años he trabajado en Microsoft. Estoy en un puesto que se llama Technical Evangelist. Y bueno, no he venido a daros un sermón. En realidad, me gustaría que fuera mucho más interactivo, porque bueno, además tengo tendencia a hablar mucho, entonces siempre me acabo comiendo el turno de preguntas. O sea que si tenéis preguntas, pues bueno, por ahí creo que hay gente del equipo. Yo no os veo porque me ciegan los focos, pero si tenéis preguntas, pues levantad una mano y alguien del equipo os traerá un micro para que las podáis hacer, ¿no? Entonces, bueno, vengo a hablar de temas de Internet de las Cosas, de los riesgos que hay. Yo no soy experto en seguridad, soy más de la parte de desarrollo, experto, bueno, más en la parte de Internet de las Cosas, de cloud. Pero claro, cuando hablo con muchos clientes de cómo conectar todos sus dispositivos, sobre todo en industria, surgen muchísimas preguntas, ¿no? Y vengo un poco aquí a hablaros de los problemas que yo me he encontrado, de las investigaciones que he hecho y sobre todo de que vosotros también pues, me contéis alguna de vuestra problemática y a ver qué sacamos de ahí. Entonces, pues como os decía, voy a encender esto. Claro, esto es un tema que viene... que está ya muy de moda, todo el tema del IoT. Si habláis o si leéis algún estudio, veréis que se hablan de eso. En el 2020 habrá 20 billones de dispositivos, ¿no? Bueno, 20 billones son billones americanos, 20.000 millones de dispositivos por ahí, ¿no? Si leéis un estudio una semana más tarde, veréis que habla de 50 billones de dispositivos. Bueno, la cifra en realidad tampoco es tan importante. Sabemos que serán muchos, muchísimos, y que un porcentaje relativamente pequeño, un 35% más o menos, estará dentro del mundo empresarial. Yo, en realidad, antes de estar en Microsoft, pues estuve trabajando en una empresa, bueno, hace bastantes años, que nos dedicábamos a la gestión de calidad industrial. Y, bueno, esto que os digo, yo empecé allí hace más o menos unos 15 años y tal, y bueno, en esa época tampoco nos preocupábamos de la seguridad tal como nos preocupamos ahora, ¿no? Sí que te preocupabas de que los usuarios tuvieran sus privilegios y que dentro del software no pudieran hacer según qué cosas, pero al final todo funcionaba dentro de una red local, muchas veces dentro de una fábrica que a lo mejor pues, tenía, yo qué sé, una fábrica de cremas o, yo qué sé, una máquina troqueladora que iba recogiendo datos para luego poder analizar todo eso y ver la calidad del producto que estaba saliendo ahí. Como mucho, esas máquinas se conectaban pues, a un servidor que a lo mejor estaba en la habitación de al lado, pero no conectábamos todas esas cosas a Internet. Pero hoy en día sí. Hoy en día estamos conectando todo lo que podemos, cualquier cosa, intentamos conectarla a Internet, ¿no? Y por eso, al final, pues, se amplía muchísimo la manera en la que estamos gestionando todos estos elementos, todos estos dispositivos, ¿no? Y eso nos supone también muchos nuevos retos. Retos en la gestión de esos dispositivos, retos en la parte de seguridad de esos dispositivos, ¿no? Cómo hacemos que todos esos dispositivos sean seguros. Porque además, ahora hay muchísimas empresas, muchísimos ámbitos de nuestra vida donde vamos a aplicar todo eso. No solo en la parte industrial, sino que tenemos pues, en transporte, en medicina, en prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? De hecho, vamos a llevar pues muchos elementos de Internet de las Cosas sobre nosotros, ¿no? No os veo muy bien, pero ¿cuántos de vosotros tenéis una banda de estas que recogen vuestros datos? ¿Eh? Y hay unos cuantos, ¿no? ¿O cuántos tenéis una Smart TV? Ya bastantes más. ¿Cuántos tenéis una lavadora inteligente?
Vale, ya hay menos, ¿no? Pero dentro de poco sí que vamos a tener todas estas cosas, ¿no? Y ahí vamos a tener una explosión de dispositivos sobre los que nos tenemos que preocupar, ¿no? Entonces nos tenemos que preocupar por la parte de seguridad de esos dispositivos y de cómo gestionarlos. Y ocurre una cosa, que como es algo relativamente nuevo, aunque ya os digo, más o menos hacíamos lo mismo hace 15 años, lo que pasa es que no lo conectábamos a Internet, ahora sí que lo conectamos y entonces ya hay muchas empresas que se están preocupando de estas cosas y se están preocupando pues con bastante razón, ¿no? Porque muchas veces compramos dispositivos que pensamos que son seguros y no lo son tanto, ¿no? Pero tienen muchas puertas traseras ahí, ¿no? Como puede ser, pues eso, el ejemplo de esta cámara o una fábrica. Hace 2 años en una fábrica de Alemania, una fábrica de acero, pues hubo un desastre, controlaron de forma remota, creo que la parte de refrigeración del material y, bueno, tuvieron que tirar todo el material que estaban utilizando en ese momento, ¿no? Bueno... Luego hay muchísimas otras cosas, ¿no? Pero parece que todo eso pues, está un poco lejos de nosotros. Pues sí, las cámaras de la policía, algunos routers y tal, pero luego al final todo eso lo vamos a tener también dentro de nuestra casa, ¿no? Vamos a tener incluso pues, juguetes conectados. De hecho, ya existen y ya tienen problemas de seguridad. Problemas de seguridad que se han encontrado, como por ejemplo este osito, ¿no? Un osito con el que nuestros hijos nos pueden dejar mensajes, nosotros los podemos escuchar y tal, y todos esos mensajes, pues, bueno, había una puerta abierta para que cualquiera pudiera escuchar todo eso, ¿no? Entonces ahí vamos a tener muchísimos problemas que resolver. Y en realidad, pues parece que puede ser muy difícil encontrar todos estos problemas de seguridad, pero yo no sé si conocéis esta web, me imagino que sí. Shodan, ¿conocéis Shodan? Sí. Bueno, las primeras filas todos lo conocéis, ¿no? Claro, podéis encontrar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que tengáis en cualquier dispositivo que tengáis ahí conectado a Internet. Entonces, es bastante fácil encontrar todos esos sistemas con puertas abiertas, con passwords por defecto, etcétera, etcétera. Es tan fácil que bueno, por ejemplo, la Carnegie Mellon estuvo haciendo un estudio y vio que, pues eso, que los ataques cada vez son más difíciles, más complicados, a una escala muchísimo más grande. Estamos hablando de eso, que en algún momento tendremos 20 billones de dispositivos ahí conectados. Pero los conocimientos que necesitamos para poder atacar esos dispositivos cada vez son menores, ¿no? Ya tenemos muchísimas herramientas que nos dan para poder encontrar esos agujeros de seguridad o incluso pues, utilizar software que nos podemos descargar de prácticamente cualquier sitio, como de GitHub, para acceder a esos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Mirai, ¿no? Que bueno, entró dentro de un montón de sistemas de IoT que tenían el password por defecto y ahí pues, bueno, hubo una gran hecatombe, ¿no? Parecía que se había caído Internet porque no podíamos acceder a los DNS, ¿no? Entonces, todo eso necesitamos resolverlo de alguna manera, ¿no? Necesitamos herramientas que nos proporcionen pues, bueno, la seguridad que nosotros necesitamos, ¿no? Pero claro, ¿a quién debemos temer? En realidad, pues hasta hace relativamente pocos años sabíamos que para proteger pues, nuestros sistemas sabíamos más o menos el perfil de gente que iba a intentar atacar nuestros sistemas, ¿no? Y sabíamos que bueno, tenían unos ciertos conocimientos, teníamos que proteger pues, bueno, todos nuestros sistemas de cierta manera, ¿no? Pero hoy en día ocurren cosas como esta, ¿no? Que simplemente, pues, mientras estás durmiendo, te cogen tu huella dactilar, ¿vale? Para comprar Pokémon en una tienda, o que estás mirando la tele y de repente Alexa se dedica a comprar cosas por sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente por la tele hablaban de un problema que había tenido precisamente el dispositivo. Todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo podemos solucionar todo esto? ¿Y por qué está ocurriendo todo eso? Todo esto nos está ocurriendo porque nos hemos cargado la tercera norma que tenemos de seguridad en sistemas, ¿no? La tercera norma nos dice que tenemos que proteger el espacio físico donde están todos esos sistemas, ¿no? Que tenemos que protegerlo de alguna manera. En una oficina, en un data center, todo eso, pues sí que lo podemos tener bien controlado. Pero hoy en día estamos metiendo montones de dispositivos que los tenemos en nuestros coches, los tenemos en el ascensor, en la calle, los llevamos sobre nosotros y entonces hemos cambiado completamente el panorama.
cambiamos completamente cómo estamos utilizando esos dispositivos. Entonces necesitamos nuevos mecanismos de seguridad, formas nuevas de atacar ese problema, ¿no? Bueno, por si no os lo creéis, yo traigo por aquí algún pequeño ejemplo. Y bueno, como ya os digo, como yo soy el de IoT, traigo por aquí un montón de dispositivos. No sé si los podréis ver. A ver, por ejemplo, por aquí tengo una Intel Edison, ¿vale? Que lleva un Yocto, no sé. ¡Epa! Se me están cayendo las cosas por ahí. Bueno, tengo por aquí una plaquita. Por aquí en el suelo tengo una Raspberry Pi. Bueno, más o menos supongo que conocéis ese tipo de dispositivos, ¿no? Y, por ejemplo, a la Intel Edison, pues yo me puedo conectar por... bueno, en realidad me puedo conectar por el puerto serie, ¿vale? Normalmente, pues, ¿qué harías? Pues te conectas por SSH a través de Internet, buscas el password por defecto. Pero bueno, si al final puedes acceder físicamente al dispositivo, te puedes conectar por el puerto serie y hacer lo que tú quieras, ¿no? Bueno, de hecho, teóricamente tienes que tenerla también protegida, ¿no? Pero muchas veces tendremos ese tipo de dispositivos dentro de una red local y pensaremos que, bueno, que no es tan importante protegerla, ¿no? Bueno, aquí lo que yo tengo unos cuantos ejemplos, pero por ejemplo vamos a ver, voy a ver la IP que tengo yo aquí, me la voy a copiar. Vale. Voy a arrancar un pequeño servicio que tengo de Node-RED. ¿Vale? No sé si conocéis Node-RED. Node-RED es un software que se creó inicialmente en IBM, pero luego pusieron open source, y nos viene muy bien porque para hacer nuestros prototipos de Internet de las cosas, conectar unos cuantos sensores a una placa y tal, es muy fácil de hacer porque tienes que programar muy poco. En realidad programas unas cuantas cosas en JavaScript y lo haces todo a través de un pequeño portal que os enseñaré por aquí, lo tengo aquí. Creo que me ha cambiado la IP. Pues parece que sí. 1880, a ver. Vale. Entonces aquí tengo mi portal de Node-RED donde puedo enchufar mis dispositivos, ¿no? Y mis sensores. Yo tengo aquí, pues, por ejemplo, un sensor de temperatura, lo conecto, pues bueno, le hago un cierto tratamiento. Tampoco os voy a explicar mucho de esto, pero tengo aquí una conexión a Azure IoT Hub. Azure IoT Hub es un sitio, que luego veremos, donde es un servicio que nos permite recoger toda la telemetría de esos dispositivos, ¿no? Recogerlo además en grandes cantidades, ¿no? Estamos hablando de poder hacer una ingesta de millones de eventos por segundo de millones y millones de dispositivos que tengamos repartidos por todo el mundo, ¿no? Pero para poder conectarnos a este servicio, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una string de conexión, ¿vale? Que tiene, pues, su propia clave de seguridad que está por aquí, ¿vale? A ver si la amplío un poco, ¿vale? Tenemos aquí nuestro string de conexión con una clave de seguridad. Y dices, bueno, vale, para robar eso, pues tendría que primero encontrar, pues, todas las credenciales del sistema, tendría que conseguir acceder a este portal que hay aquí, o bien, pues, si consigo entrar en el sistema, bueno, voy a parar por aquí, ¿vale? En realidad es tan sencillo como irse a una carpetita que tengo por aquí y voy a abrir el editor de flows y tengo aquí las credenciales, ¿vale? Y entonces, bueno, los desarrolladores de Node-RED han sido lo suficientemente amables como para... A ver, ahí lo tenemos, ¿vale? Como para cifrar esas credenciales que tengo yo ahí dentro. Dices, vale, bueno, están cifradas, es mucho más difícil de robar, ¿vale? En el caso de la Intel Edison, como acceder a Intel Edison físicamente es un poco más complicado, pues no se podría hacer, pero con una Raspberry Pi, por ejemplo, podríamos... No sé si sabéis que la Raspberry Pi funciona con una pequeña tarjeta SD, ¿vale? Entonces, esta tarjeta SD, si al final puedes acceder al dispositivo, puedes coger la tarjeta SD, meterla en tu equipo y leer todo lo que hay ahí dentro, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer con eso? Voy a meterla aquí. ¿Vale? Me encuentra la tarjeta. Lo que pasa es que, bueno, como esta SD es de un sistema Linux que tengo en una Raspberry Pi, ¿vale? Voy a cogerme un Linux Reader, ¿vale? Bueno, ahora me está leyendo la tarjeta,
puedo abrir aquí y me puedo ir, pues, por ejemplo, al Home. Veis que en esta tarjeta pues no hay nada cifrado tampoco. Entonces, me vengo aquí a Node-RED, ¿vale? Puedo ver aquí las credenciales. Las credenciales siguen estando cifradas, pero como no las han cifrado con un certificado de la máquina ni nada, yo me puedo guardar todo esto, me lo guardo a mi máquina local, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer? Pues en mi máquina local, por ejemplo, aquí, voy a abrir otro. Abro un command prompt de Node, me voy a la carpeta esta donde lo he metido, que era test Node, ¿verdad? Uy, no tengo el S aquí. Vale, entonces, aquí tengo todos estos ficheros del Node que tenía en esa Raspberry Pi, ¿vale? Y aquí pues simplemente pues, podría hacer, vale, voy a abrir el help porque no me acuerdo nunca de la línea de comando. Vamos a ver, entonces en Node-RED puedo coger el fichero de settings, que es el settings.js. Puedo coger el userdir, que es este de aquí, y el fichero de flows, que es el fichero de flows este, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues estoy arrancando un servidor de Node-RED exactamente igual que el que había dentro de esa Raspberry Pi, que pues yo, por lo que sea, he conseguido acceder. Y ahora mi servidor local, si voy aquí al localhost, al 1880, ya tengo un flow que había en esa Raspberry, y no solo eso, sino que tengo acceso directo al string de conexión, ¿vale? Porque ese string de conexión sí que estaba un poquitín protegido, pero no mucho, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema bastante grave. Vale, lo he hecho con un Linux, lo podría haber hecho con un Windows. Sabéis que tenemos Windows 10 IoT Core para Raspberry Pi también. Entonces, ahí podría hacer exactamente lo mismo. De hecho, pues puedo meter una tarjeta SD de Windows y empezar a ver todo eso, ¿vale? Venga, vamos otra vez a la presentación. Bueno, ¿qué os parece? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que os he dicho. Al final, la parte de seguridad en IoT es mucho más complicada, ¿no? Porque podemos acceder físicamente muchas veces a esos dispositivos. Nadie nos impedirá que, por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura, llegue una persona con un mechero y se acerque a ese sensor de temperatura, ¿no? Tenemos que resolver cosas que antes no teníamos que resolver, ¿no? Que era pues, el problema que teníamos, sobre todo, bueno, problemas que vamos a tener ahora con los usuarios, ¿no? Porque la superficie de ataque en sistemas de IoT, aunque sean sistemas mucho más pequeñitos, mucho más baratos, ¿no? Que por 30 € tienes un sistema completo de IoT, en realidad no significa que la superficie de ataque sea más pequeña. En realidad es mucho más grande porque estamos hablando de una escala muchísimo mayor, ¿no? Y todo esto ocurre porque al final estos dispositivos de IoT están rompiendo esa barrera entre el mundo físico y el mundo virtual nuestro, ¿no? Ya estamos accediendo directamente al mundo real. Y eso, pues, nosotros no estamos muy acostumbrados, por lo menos desde la parte de IT o desde la parte de desarrollo, no estamos muy acostumbrados a hacer todo eso, ¿vale? Quienes sí que están muy acostumbrados a hacer todo eso son los ingenieros de operaciones, ¿no? En la parte de operaciones siempre que se han tenido que pelear con ese tipo de cosas, ¿no? Con máquinas expendedoras que no tienes que poder abrir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso sí que lo sabe la gente de operaciones. Al final no nos va a quedar otra que colaborar, algo que no habíamos hecho hasta ahora, colaborar con la gente de operaciones y también pensar en ellos, ¿no? Pensar en ellos a la hora de desarrollar esas soluciones, ¿no? Las soluciones que nosotros desarrollamos tienen que dar servicio también a la parte de operaciones de alguna manera para que ellos puedan controlar mucho mejor qué está ocurriendo con todos esos dispositivos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de ingeniería, pues bueno, nosotros tenemos aquí un pequeño esquema, podéis consultar nuestra documentación, el esquema típico de cómo es una solución de IoT, ¿no? Tenemos, pues, por un lado los dispositivos y luego pues, tenemos toda la parte de cloud. ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, que normalmente si lo vemos desde, yo qué sé, intentamos hacer un modelo straight y sacar pues, dónde están las vulnerabilidades, en toda la parte de cloud, pues más o menos ya pues, lo tenemos controlado. Habéis visto muchas charlas durante estos días sobre cómo, bueno, qué problemas hay y cómo solucionarlos, ¿no? Donde normalmente no tenemos tanto
tanta experiencia es en esta parte de aquí, en cómo evitar que las personas puedan hacer un daño físico a nuestros dispositivos o puedan acceder físicamente a esos dispositivos que tenemos por ahí repartidos por todo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar alguna forma de poder hacer eso, ¿no? Y bueno, digo todo esto también porque hay algunos problemas que tampoco nos habíamos planteado, ¿no? Cuando esos dispositivos, vale, los vamos a instalar ahora, pero cuando te compras, antes he dicho, pues una lavadora, una nevera o algún dispositivo así, no te esperas tener que cambiarlo al cabo de 2 años porque ya no hay actualizaciones de firmware para esa nevera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo eso, ¿no? ¿Quién vendrá a reparar la nevera? ¿De dónde ha venido el firmware que llevaba esa nevera o esa Smart TV o cualquier dispositivo que tengamos ahí, ¿no? ¿Qué hizo la persona que estuvo reparando ese dispositivo, ¿no? ¿Conocemos algún caso? Por ejemplo, hay un caso de una ciudad española donde se están cambiando todos los semáforos, ¿no? ¿Y qué pasa con los semáforos hoy en día? Que, bueno, como son semáforos modernos, estamos en el siglo XXI, pues van a ser semáforos smart, ¿no? Entonces, son semáforos conectados. Cada despliegue de semáforos tiene su propio router y sus propios sistemas de IoT. Y la empresa que está instalando eso, pues es la empresa de electricidad típica que hacía las instalaciones para ese ayuntamiento. ¿Y qué pasa con esa empresa? Que no ha preparado a sus técnicos para cambiar el password por defecto de esos semáforos, ¿no? Entonces ahora nos vamos todos a Shodan, buscamos los semáforos y empezamos a cambiarlos, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Que al final el problema de seguridad es un problema de seguridad realmente físico, ¿no? Puedes producir muertes, puede haber muchísimos problemas con este tipo de dispositivos, ¿no? Imaginaos que de repente pues, se para el ascensor en el que estáis subiendo o el robot que os está operando pues, tiene que actualizarse durante ese proceso, ¿no? Pues, son cosas en las que tenemos que pensar, cosas en las que no habíamos pensado hasta ahora y tenemos que encontrar maneras de poder gestionar todo eso, ¿no? Y, de hecho, tenemos casos, por ejemplo, esto creo que fue hace 2 años, 2 o 3 años, el MIT decidió hacer un hackathon con los 20 dispositivos más famosos de smart homes que tenían por ahí y dijeron, bueno, vamos a intentar encontrar agujeros de seguridad dentro de esos dispositivos, ¿no? En las 3 primeras horas de los 20 dispositivos ya tenían 5 completamente abiertos con agujeros de seguridad muy típicos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar muchas formas de evitar todo eso, ¿no? De cómo minimizar todos esos riesgos, ¿no? Una de las formas es conseguir gestionar bien toda la parte del firmware, ¿no? Tenemos que ir desde el principio, desde que se fabrica ese dispositivo, cómo gestionamos el firmware que hay dentro del dispositivo, ¿no? Y cómo gestionamos todo el ciclo de vida de esos dispositivos para que no se metan agujeros de seguridad por en medio, ¿no? El controlar cada uno de los pasos por cada persona que pasa ese dispositivo, porque va a pasar pues, del fabricante al distribuidor, del distribuidor al instalador o al integrador al final al cliente final, ¿no? Y pasa por muchas manos, luego tenemos que repararlos, mantenerlos y tenemos que poder gestionar todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros en Microsoft nos hemos preocupado bastante de este tema y hemos sacado, bueno, hace ya 2 años sacamos una versión de Windows 10 específica para IoT. Ya teníamos bastante experiencia en sistemas embebidos y hemos aplicado toda esa experiencia en todos los nuevos sistemas que estamos sacando ahora, ¿no? Bueno, tenemos el sistema, pues bueno, sí, que es, si ya estás acostumbrado a desarrollar en tecnología Microsoft vas a ser mucho más productivo, pero tenemos toda una serie de cosas que nos van a ayudar en todos estos puntos claroscuros que tenemos ahora mismo, ¿no? Sobre todo por la parte del tampering, el resistir los cambios en el firmware del dispositivo, en el sistema operativo e incluso dentro de las propias aplicaciones, ¿no? Y que además es un sistema operativo que ya está pensado para estar conectado, se conecta muy bien con Azure y ya tenemos algunas herramientas, de hecho, luego las veremos, para poder interoperar con el cloud de una forma muchísimo más segura, ¿no? Y de poder resistir todo eso. Entonces, dentro de lo que es el mundo de IoT,
vamos a tener, bueno, tenemos tres sistemas un poquitín diferentes. Empezamos con el Windows 10 IoT Core. El Windows 10 IoT Core no es más que una versión reducida de Windows, pero comparte el mismo núcleo con todos los sistemas Windows que tenemos ahora a partir de Windows 10, ¿no? Entonces, va a compartir todas las mismas características de seguridad también, ¿no? Y luego, además, podremos ir creciendo. Es decir, las aplicaciones que hagamos dentro de un dispositivo tan pequeño como una Raspberry Pi, luego esa misma aplicación la podremos aplicar a cualquier otro sistema. Incluso pues, si algún día pues, llegamos a tenerlo dentro de un ordenador industrial a gran escala, pues esa misma aplicación va a funcionar igual y va a tener las mismas características de seguridad que comparte con todo el sistema operativo, ¿no? Una de las características más importantes es la parte de cifrado de todos los datos que hay dentro del dispositivo, ¿no? Os he enseñado pues, cómo una SD sin cifrar, de una SD sin cifrar puedes sacar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Si ponemos BitLocker, entonces ya podemos cifrar esa tarjeta SD, pero para poder cifrar esa tarjeta SD necesitamos que el dispositivo tenga un módulo TPM, ¿vale? Para almacenar de forma segura esas claves de seguridad. Entonces, ya hay fabricantes que están desarrollando dispositivos como puede ser la Minoboard Max, la Dragonboard 410C, que ya tienen esos TPMs integrados dentro del dispositivo. También hay otros fabricantes como, creo, bueno, Infineon está haciendo también algunos módulos para la Raspberry Pi para que podamos tener un TPM dentro de la Raspberry Pi, ¿no? De manera que no solo podamos cifrar el disco, sino que podamos almacenar todas esas claves de seguridad que utilizamos para conectarnos a nuestros sistemas, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de un dispositivo así metemos, por ejemplo, las claves que utilizamos para acceder a nuestro sistema de almacenamiento, o las claves que utilizamos para enviar los mensajes, ¿vale? Estaremos abriendo ahí una puerta enorme a cualquiera que al final pueda acceder de alguna manera al dispositivo. Cuando tenemos acceso físico al dispositivo es solo cuestión de tiempo que extraigan esa información, ¿no? Entonces, por eso necesitamos algún sistema hardware que almacene todos esos datos, ¿no? Luego, además, el sistema operativo Windows 10 está preparado para poder instalar aplicaciones a través de una tienda de aplicaciones. Son aplicaciones que están firmadas, que ya podremos asegurar que nadie nos las ha modificado por el camino y podremos incluso hacer que dentro de esa placa de IoT solo se ejecuten las aplicaciones que nosotros queremos o las aplicaciones que estén realmente firmadas, ¿no? Simplemente es cambiar un pequeño flag del sistema, ¿no? De manera que podamos asegurarnos que ese dispositivo, ¿vale? La nevera, el ascensor, lo que sea, nadie le está instalando aplicaciones que no tocan ahí dentro, ¿no? Y luego la parte de las actualizaciones. Necesitamos poder actualizar esas aplicaciones porque vamos a encontrar nuevos agujeros de seguridad, vamos a encontrar nuevos problemas ¿cuántos de vosotros ha actualizado el firmware de vuestra nevera recientemente? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuántos pensamos que al comprar una nevera o cualquier otro dispositivo así vamos a tener actualizaciones de firmware durante los 5, 10, 15 años que tenga ese dispositivo, ¿vale? Necesitamos alguna manera de asegurarnos que que no van a ocurrir problemas como este, ¿no? Que de repente pues, la llave de mi coche no es segura y cualquiera puede abrir mi coche, ¿no? Necesitamos que eso se pueda ir actualizando y que se pueda ir actualizando incluso de la forma más automática posible, porque en el caso de una empresa sí que pues, vamos a tener un departamento de IT que se dedique a saber pues, cuáles son las actualizaciones que tiene todo ese sistema, o tendremos a alguien como Juanito que vendrá y nos hará una auditoría y nos dirá qué problemas tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestras casas? Pues eso, en la máquina, bueno, en el robot de cocina que se descarga ahora no me sale, las recetas de Internet, gracias. ¿Qué pasa con eso? ¿Vale? ¿Cuántas veces vamos a actualizar ese dispositivo, ¿no? Necesitamos que se pueda actualizar automáticamente y por eso Windows ya viene con este sistema de actualizaciones. De hecho, ya hace muchos años que hacemos ese tipo de actualizaciones automáticas, ¿no? Y como os he dicho antes, vamos a tener que vamos a necesitar un sistema donde guardarnos todas esas claves, ¿no? Os voy a hacer también otra pequeña demo de cómo guardar las claves y cómo funciona el sistema, ¿no? Ahora, por ejemplo,
¿Dónde lo tengo? Vale, aquí. Ahora sí, por favor, ¿me podéis poner la Raspberry? ¿Vale? Porque tengo aquí una Raspberry Pi conectada. Bueno, ahora tiene ahí una aplicación, la voy a parar. ¿Vale? Esto es una aplicación, bueno, no sé si sigue funcionando por aquí. Esto es una aplicacioncilla que tengo, pues yo tengo aquí un sensor de, bueno, tiene temperatura, humedad, un acelerómetro, tiene un montón de cosas. Y con este sensor, pues por ejemplo, si veis aquí, yo enseguida que me acerco, pues veis que sube la temperatura de aquí de la izquierda, ¿vale? 30 grados, pues, bueno, es un sensor que dice que estoy medio muerto ya. A ver, bueno, pero bueno, veis que sube, si le doy el aliento, por ejemplo, pues va a subir por ahí la humedad. Bueno, la temperatura ha ido, pues eso. Bueno, veis los problemas que puede tener también un sensor, ¿no? Puede que no nos esté dando las lecturas adecuadas, ¿no? Aquí pues me ha enseñado que tenía como 400 grados. Vale, entonces yo tengo ahí esta pequeña aplicación que me he hecho, pues con su pequeño frontend y tal, y puedo incluso enviar, a ver, con el ratón puedo empezar a enviar, tengo aquí una check, enviar toda esta información al cloud, ¿vale? A ver, vale, entonces ahora ya estos datos se están enviando al cloud y de hecho si yo me vengo aquí, a ver, con el de dots, vale, aquí en principio cuando esto arranque, bueno, podremos ir viendo cómo bueno, cómo está reaccionando el sensor y cómo estamos enviando toda esa información prácticamente en tiempo real, ahora cuando abra, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. En algún momento tiene que empezar a aparecer información o no. Bueno, en algún momento aparecerá. Lo importante es que estas aplicaciones nosotros, bueno, como es una Raspberry Pi, no tiene por qué tener una interfaz de usuario, bueno, esa aplicación yo la tengo y el streaming de conexión lo tengo ahí dentro de una carpeta de aplicación, ¿no? Para que la aplicación pueda acceder. Luego pues tiene toda una serie de sistemas de seguridad, utiliza TLS, está la información cifrada, pero al final, pues eso, hacer un man in the middle con un dispositivo de estos va a ser bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí pues tengo un portal donde puedo gestionar todo lo que ocurre dentro de ese dispositivo, ¿vale? Puedo ver pues eso, los dispositivos que tengo conectados, si tengo conectado algún dispositivo Bluetooth, que ahora me aparecería ahí pues el dispositivo este que tengo aquí, ¿vale? Me aparecen aquí todos vuestros móviles también. Apagad el Bluetooth cuando estáis fuera. Bueno, entonces, luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la configuración de TPM, ¿vale? Entonces, directamente, yo ahora, como es una Raspberry Pi, no tengo el módulo, tengo un simulador por software de TPM, ¿vale? No lo hagáis con un simulador de software en producción, pero ahora para poder desarrollar la aplicación, yo lo que puedo hacer aquí es simplemente, bueno, me voy a otro Logical Device para que lo veáis. Yo aquí puedo meterle... tendría que darle aquí, pues eso, un hostname de un device. Entonces, pues, ¿qué haría yo? Me iría a mi portal, ¿vale? Y entonces aquí en el portal pues tengo todos mis dispositivos, los dispositivos que tengo yo ahí en mi OT Hub, ¿vale? Entonces, pues vamos a abrirlo por aquí. A ver dónde lo tengo. Aquí. ¿Vale? Aquí puedo ver los dispositivos. Estos dispositivos, bueno, IoT Hub tiene una característica especial, que es que cada uno de los dispositivos tiene que estar registrado dentro del sistema, de manera que yo ya pueda aumentar la seguridad del sistema, ¿no? No tener una clave única donde todos los dispositivos utilizan esa misma clave para conectarse al servicio, sino que cada uno de esos dispositivos va a tener una clave única para hacer el hash que identifica toda la información que pasa por ahí, ¿vale? Entonces, pues tenemos aquí el device, tengo un connection string que me puedo copiar, ¿vale? Entonces yo en el portal que tengo aquí, bueno, mira, aquí veis que ya empieza a aparecer la información. Yo puedo, si toco el sensor, pues veis que reacciona bastante rápido y tal. Bueno, entonces me vengo aquí a la parte de la configuración de TPM y tenemos aquí, pues bueno, hay que configurarle el hostname, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Vale? El device ID, que es Node Red Device, por ejemplo.
y luego aquí pues la clave, ¿vale? Entonces yo me guardo todos estos valores, ¿vale? Le doy al save, ¿vale? Ya me lo ha guardado. Y ahora, por código, yo luego le puedo preguntar directamente al TPM que me genere un string de conexión único, ¿vale? Que lo tengo aquí, ¿vale? Que además, con este recuadrito de aquí, a ver, vamos a ver, esto de aquí es un valor de tiempo, es decir, este string va a tener una validez solo de 1 hora, ¿vale? Yo le puedo definir cuánto tiempo quiero que esté disponible ese string de conexión, por si acaso pues alguien me lo robará por en medio, ¿no? Pero así, el string de conexión yo ya no lo tengo que almacenar con mi aplicación, no lo tengo que almacenar en ninguna carpeta de las aplicaciones, está ya directamente almacenado en el TPM y yo por código lo que haré será pues, pedirle ese string de conexión y ya está. En realidad, bueno, no os lo enseño ahora, pero ya no nos dará tiempo, pero en muy pocas líneas, son 2 líneas de código, yo puedo acceder directamente a esos valores, ¿no? Entonces ya no tengo que guardarlos ahí. Bueno. Vale, podéis quitar la imagen de la Raspi y así ya está. Gracias. Bueno, entonces, habéis visto un poco el dispositivo. En realidad, bueno, esto funcionaría igualmente también con un sistema operativo Linux. Lo que pasa es que toda la parte de TPM es un poquitín más complicada, pero al final todo eso se puede hacer. Y todo eso lo he podido hacer también porque estoy conectado a un servicio que se llama IoT Hub. IoT Hub es el servicio que nos permite acceder, bueno, a enviar toda esa telemetría de los dispositivos al cloud y enviarla de forma segura. Es decir, cada vez que se genera una clave por un tiempo limitado, esas claves se tienen que ir renovando, podemos utilizar esa clave generada a partir del TPM, pero no solo eso, sino que la comunicación no se empieza desde el servidor, sino que se empieza siempre del dispositivo, es decir, desde la propia Raspberry Pi, en cuanto la conectes, es la Raspberry Pi la que hace la conexión contra IoT Hub y eso abre un canal de comunicación, ¿no? A través de algún protocolo típico de comunicaciones, un MQTT, una MQP, que llevan también protegidos, pero de manera que podamos tener una comunicación bidireccional con el dispositivo, pero sin tener un puerto abierto en concreto para que no nos acceda nadie ahí. Bueno. Entonces, una vez tenemos todos los dispositivos, necesitamos también darles a la gente de operaciones algunas herramientas para poder hacer la gestión del ciclo de vida de todo el dispositivo. Es decir, poder planificar cómo se van a distribuir todos esos dispositivos. Podemos estar hablando de muchos miles o millones de dispositivos para una misma empresa. Cómo hacer la parte de autentificación de todos esos dispositivos, cómo hacer el provisionado y, sobre todo, la configuración de estos dispositivos, ¿no? Cuando tenemos 1 millón de dispositivos distribuidos por todo el mundo, cómo hacemos para poder enviar un nuevo valor de la configuración o cómo hacemos para actualizar todos esos dispositivos, porque seguramente necesitaremos actualizar o partes del sistema operativo o nuestra aplicación o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar todo eso y sin tener que construirnos nosotros todo ese sistema, ¿no? Y eso lo vamos a poder hacer con IoT Hub, porque IoT Hub, aparte de tener toda la parte de los endpoints de aquí, ¿vale? Estos son endpoints de envío y recepción de telemetría, ¿vale? Tenemos la telemetría que estamos recogiendo nosotros de todos los sensores y aparte IoT Hub está recogiendo telemetría del propio dispositivo, ¿vale? Vamos a saber cuándo el dispositivo está encendido, cuándo fue la última vez que se encendió, la última vez que recibió un mensaje y respondió a ese mensaje. Todos esos datos los vamos a tener almacenados en IoT Hub. Y además tenemos toda una serie de endpoints como los twins y los endpoints de método que son los que nos van a permitir gestionar todos esos dispositivos. Los twins no son más que una representación de cada uno de esos dispositivos en el cloud, con una serie de propiedades que veremos ahora. Las tenemos aquí, ¿vale? Tenemos esa representación de ese dispositivo con las propiedades tal como nosotros queremos que estén en el dispositivo y las propiedades que nos ha dicho el dispositivo que tiene ya registradas, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Porque así cuando un dispositivo arranca, lo primero que hace es reportar cuánto
cuáles son los valores que tiene ya aplicados dentro de su configuración, ¿no? Nosotros todo eso pues vamos a poder saberlo y vamos a poder registrarlo. Y luego, en algún momento, desde el cloud, vamos a poder decirle, oye, no, ahora tienes que tener esta otra configuración, ¿no? Y vamos a poder decirle al dispositivo cuál es la configuración que debería tener. Y esa configuración se va a mantener también en el cloud, es decir, el dispositivo cada vez que arranque o cada vez que se reinicie va a poder volver a leer esos valores de cómo debería estar configurado, ¿no? De manera que vayamos a poder gestionar bien todo eso. Y luego además tenemos toda una serie de metadatos que vamos a poder aplicar en esos dispositivos virtuales que tenemos ya ahí en el cloud, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo eso? Pues para poder luego realizar consultas, ¿no? Poder definir, por ejemplo, dónde está ese dispositivo instalado, ¿no? Para luego poder hacer una consulta y decirle, dame todos los dispositivos que están en Madrid, ¿vale? O todos los dispositivos que tienen un sistema operativo en concreto. Todo ese tipo de información la vamos a poder ir registrando, ¿no? La gracia de todo esto es que, por ejemplo, las propiedades deseadas, esa información de propiedades deseadas, solo puede venir en una dirección, desde IoT Hub hacia el dispositivo. Y el reporte de las propiedades, tal como están guardadas dentro de ese dispositivo, solo puede ir también en la dirección desde el dispositivo hacia el cloud, ¿vale? De manera que nadie por ahí en medio nos pueda cambiar todos esos valores, ¿no? Y luego, al final, pues tenemos también los métodos de manera que podamos obtener una respuesta inmediata del dispositivo, como por ejemplo decirle, oye, tienes que actualizarte el sistema operativo ya, ¿vale? Y tener un método ya definido para que pueda hacer eso. No solo eso, sino que es el propio dispositivo el que dice qué métodos tiene, ¿vale? El dispositivo nos va a decir, oye, yo soy capaz de actualizarme el sistema operativo. Habrá algunos que no tendrán esa capacidad, pues o bien porque no tengan un sistema operativo como tal, ¿vale? Algunos dispositivos en tiempo real, o pues porque tenga un sistema operativo que se tiene que ir a gestionar manualmente, ¿no? Bueno, y luego para poder gestionar bien todo eso, porque claro, esto es con cada uno de los dispositivos, para poder gestionarlo bien con el gran volumen de dispositivos, tenemos herramientas dentro de IoT Hub para poder hacer todo eso, ¿no? Para poder establecer un trabajo de decir, mira, del 100% de los dispositivos voy a coger solo el 20% primero y voy a actualizar todo ese 20% de dispositivos. Si ha ido todo bien, porque lo compruebas que haya funcionado todo bien, luego coges y pues ejecutas esa configuración dentro del 80% restante. Todo ese tipo de cosas las vamos a poder gestionar directamente desde la herramienta, ¿no? Y además vamos a poder hacer una serie de consultas, como os decía, para saber en qué estado están esos dispositivos, qué valores tiene aplicados o qué etiquetas tenemos ahí, ¿no? Bueno, vamos a verlo así de manera más sencilla. Por ejemplo, bueno, a ver. Yo me he hecho una pequeña línea de comando. Bueno, todo esto que os estoy enseñando lo tengo en GitHub. Luego, si queréis, yo qué sé, por Twitter os lo comparto. ¿Vale? Yo me he hecho un pequeño script aquí en Node, ¿vale? Para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, esto lo que voy a hacer es indicarle un color de fondo a mi aplicación para que cambie pues, el borde de la aplicación para que se vea de un color diferente, ¿vale? Y luego pues tengo aquí una select que veis aquí. Pues aquí simplemente busca el device ID y me da las propiedades de ese device ID, pero ahora vamos a cambiarlo, ¿no? Hacer eso es tan sencillo como decirle, bueno, quiero hacer un getTwin, ¿vale? Obtienes el twin del dispositivo y entonces pues luego ya le envías, por ejemplo, un parche de las etiquetas. Dices, mira, yo te pongo estas etiquetas y ya las tienes ahí guardadas. Todo esto que hacemos aquí en realidad no lo estaríamos haciendo desde el dispositivo, lo estaríamos haciendo desde una aplicación nuestra que gestiona todos esos dispositivos en el cloud. Porque para poder hacer esto necesitamos, sí, las credenciales de administración de ese sistema, de ese IoT Hub, ¿vale? Y aquí pues simplemente le enviamos un update, tanto por una parte de los tags para decirle en qué región está, como de las propiedades deseadas, que en este caso pues le voy a decir solo el background, ¿vale? Entonces, voy a parar la Raspi un momento. Vale. Voy a abrir esta otra aplicación, ¿vale? Que es la misma aplicación que tenía ahí en la Raspi. Como tenía ahí un Windows 10, aquí también tengo un Windows 10, entonces pues puedo hacer esto. ¿Vale? Epa.
A ver, la tengo aquí. Y está aquí. Uy. Ahí, vale. ¿Dónde la tengo? Vale. Bueno, entonces lo que voy a hacer será, bueno, está el tag conectado y tal, bueno, nos da... vale, entonces, aquí lo que voy a hacer, pues eso, voy a hacer un setBgColor, que creo que tengo uno por aquí, vale. Entonces, ahora aquí le voy a poner un setBgColor, ¿vale? En lugar de FF00, vamos a poner un color más divertido, como por ejemplo, fabada. ¿Conocéis el color fabada? Vale, pues le voy a decir que haga esto y que luego además, veis que le estoy asignando una query, ¿vale? Que me diga el identificador de dispositivo, el background que tiene y de los dispositivos que estén solo dentro de Madrid, ¿vale? Entonces, al sacar ahí, ¿vale? Le he enviado el color y, a ver, en algún momento debería llegarle el color y ahora me está fallando la demo. A ver. O a lo mejor es que el color fabada no se ve muy bien. Vale. A ver. Voy a cambiarle el color a rojo. Pues no, tampoco. Vale. Tengo un problema de conectividad aquí. Vamos a ver cómo estoy a través de la... Ah, bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? El problema es que no se estaba conectando bien. Vale, entonces, bueno, voy a cambiarle ahora el color. Bueno, de hecho ahora, si os fijáis, cuando ha arrancado el sistema, ya ha ido a leer ese valor de las propiedades deseadas, ¿vale? Y ya lo ha aplicado. De hecho, si ahora vuelvo a arrancar la aplicación, veréis que tarda un rato, primero está en blanco y luego en cuanto se conecta y lee los valores, pues ya los aplica, ¿vale? Entonces ya luego va a reportar esos valores aplicados. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle otra vez el fabada aquí. A ver. Vale, ahora lo ha cambiado. ¿Vale? Y entonces, por ahora nos está reportando que el color es rojo, ¿vale? Tardará un ratito, pero veis que tenemos ahí dos dispositivos. Un dispositivo que se llama NodeRedDevice, que no tiene ninguna propiedad background, pero luego tengo uno donde sí que tengo una propiedad background y ahora en algún momento pues ya recibirá esa actualización. ¿De acuerdo? Bien. Vamos aquí otra vez. Bueno, y esto para la gestión de dispositivos. Luego, ya para acabar, claro, ahora hemos visto un poco qué es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día pues tenemos sistemas conectados a un cloud o algún data center nuestro, ¿vale? Como os he contado yo, pues, con mis historias del abuelo, antes no teníamos nada conectado, ahora lo tenemos todo conectado, pero en el futuro, ¿cómo va a ser? No vamos a tener un servidor central donde tengamos todo eso, sino que, tal como lo están viendo los expertos, serán montones y montones de dispositivos que estarán todos interconectados los unos con los otros. ¿Y cómo vamos a certificar que todas esas conexiones son buenas, que los datos que nos están llegando de un dispositivo o de otro es bueno? ¿No? Vamos a necesitar otra forma de gestionar la seguridad y de gestionar todos esos dispositivos, ¿no? Una de las cosas que se están viendo es cómo se está utilizando ya blockchain, ya no solo para todos los sistemas de pagos online, sino ya para cualquier otro tipo de operaciones donde necesitemos otro nivel de seguridad, ¿no? Entonces, seguramente, dentro de unos años vamos a ver cómo todos los sistemas de blockchain se aplican a este tipo de dispositivos, ¿no? Y era un poco ver qué es lo que nos depara el futuro en cuanto a estos dispositivos. Y claro, esto nos creará también nuevos paradigmas, ¿no? Vamos a tener que cambiar otra vez la forma en que gestionamos la seguridad de todos esos dispositivos, ¿no? Pero esperemos que así sea mucho mejor, ¿vale? En resumen, al final, la parte de gestionar la seguridad en IoT
es bastante más complicada de lo que nos parece o lo que nos habíamos imaginado hasta ahora, porque al final pues, jugamos con el que siempre habrá algún usuario y como tenemos un despliegue a gran escala, siempre habrá alguien que nos va a encontrar un agujero de seguridad que no nos esperábamos. Muchas veces serán problemas con el dispositivo físico, ¿no? Y por eso necesitamos encontrar la manera de, a nivel de ingeniería, tratar toda la seguridad de los dispositivos, ¿vale? Bueno, me he extendido un poco más de la cuenta, pero nos queda creo que un minuto para la parte de preguntas. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Sí. Muy buena charla. Muchas gracias por lo de antes. Nada, hombre. Y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Azure tiene la parte de MOM, del Operation Manager, directamente para la parte de Incident Response y demás. Sacó un portal hace tiempo en donde conecta toda la parte de Insight de Azure para todos esos problemas que tú has comentado. ¿La parte de IoT también está integrada o no? Está integrada en parte. Hay una parte que no, por ejemplo, la parte de Windows 10 y IoT Core, hay algunas cosas que no se pueden meter ahí directamente dentro, pero sí que hay muchísima parte integrada. De hecho, es uno de los caminos de gestionar todo ese tipo de dispositivos. Vale, y luego una última pregunta. La parte de Insight, o sea, la parte de API, Sí. ¿Microsoft tiene endpoint para que tú puedas consultar temas de seguridad dentro de IoT? O... Uy, eso no lo sé. Tendremos que preguntar. A través de... En Azure tiene, por ejemplo, la parte de Insight para que te puedas generar todos los reportes de usuarios y ese tipo de cosas. Para la parte de IoT, entiendo que... Sí, a ver, por ejemplo, si estás programando en Windows 10 y IoT Core, sí que tienes la librería que puedes añadir para que haga todo ese tipo de... que envíe toda esa información a la parte de Insight. Gracias. Vale, a ti. ¿Alguna pregunta más? No. Nada más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias. La charla que hay en la sala 25 también se va a ver aquí en... Así no tenéis que levantaros.
Bueno, lo que estáis viendo ahí es Be Real Talent. Es un proyecto empresarial, empresa con ánimo de profit, interés comercial, que hemos montado en